Entonces, el día de hoy vamos a estar trabajando con pinceles. Voy a abrir la carpetita de la clase del día de hoy y vamos a ver algunos ejemplos de uso de estas herramientas. Por ejemplo, en este caso tenemos una foto con el texto que dice Photoshop. Cada letra, bueno, tiene un efecto de un relleno degradado, pero podemos ver que tenemos estas estrellitas alrededor. Después, bueno, este es un efecto, pero en realidad lo vamos a estar trabajando con... Esto se puede hacer sin ningún problema con la herramienta pluma. Para poder hacer este efecto tipo neón se utiliza también lo que es la opción de resplandor exterior. Pero no sé si se llega a ver bien, tenemos unos puntitos por acá, que esos pueden ser pinceles, o sea, son como pequeñas chispitas de luces, que las podemos crear utilizando la herramienta de los pinceles. Y después acá tenemos un ejercicio que es trabajo con máscara. Tiene un PDF, pero nosotros lo vamos a hacer sin el PDF. Entonces primero, vamos a ir acá en Photoshop. Voy a hacer un archivo nuevo. O sea, de 1000 por 1000. Una medida cualquiera. Y acá voy a hacer una capita nueva. Vamos a hacer un clic, pincel, y voy a elegir un color cualquiera. Nosotros hasta ahora, ya sea con el pincel o el borrador o las herramientas de edición como el tampón de clonar, sabíamos que teníamos estas opciones. Podíamos modificar el tamaño, podemos controlar su nivel de dureza. Desde acá, con estos botones, nosotros podíamos cambiar las dimensiones del pincel. De decir, bueno, en vez de que sea redondo, acá por ejemplo, si mantengo presionado en este círculo, podemos cambiar lo que sería el tamaño del pincel, generando por ejemplo este efecto. Al estar ovalado, podíamos cambiar la dirección, generando otro tipo de diseño. Vamos a volver a estirarlo y listo. Pero acá nosotros tenemos una lista con distintos tipos de pinceles. En el caso de las versiones más nuevas de Photoshop, puede ser que tengamos una lista un poquito más grande, o más que una lista más grande, una lista un poco más organizada de los pinceles. Ya que, por ejemplo, acá dice pinceles generales, que son los pinceles clásicos. Si yo, por ejemplo, hago un clic en estos que tienen como un degradado interno, estos que están acá tienen una dureza de 0%. Y después tenemos estos otros que tienen una dureza del 100%. Más abajo dice pinceles secos. Desplegamos la lista y me muestra este tipo de pinceles. Hacemos un clic, vamos a cambiar el tamaño, podemos ver la forma. Cuando hago un clic, fíjense que si mantengo presionado es como fuese un crayón. Acá tenemos este otro, que es también como una especie de esponja. En este caso tengo la herramienta borrador activada. Vamos acá con el pincel. Perdón. Acá, por ejemplo, fíjense que hay una pequeña miniatura que me indica que este diseño se utiliza con la herramienta borrador. O sea que este diseño es exclusivo solo de la herramienta borrador, nada más. Bien, aquí. Y así con cada uno. Dentro de la lista tenemos distintas herramientas, o sea, distintas opciones. Y más abajo tenemos una carpeta llamada pinceles heredados, que serían los pinceles, recuerden todo lo que es heredado,
hace referencia a las versiones anteriores de Photoshop. Tenemos los pinceles predeterminados. Estos pinceles se encontraban en la versión CS6. Vamos a hacer el panel un poco más grande, así se puede ver mejor. Entonces acá tenemos, estos son los pinceles predeterminados que ya venían incorporados dentro del programa. Por ejemplo, acá tenemos una hojita. Entonces yo, por ejemplo, voy acá, mantengo presionado. Fíjense que tenemos distintos, o sea, a pesar que tenemos seleccionado el color rojo, me hace los colores en distintas tonalidades, pero siempre respetando el color base, que es el rojo. Después tenemos pinceles varios, pinceles básicos. O sea, es una lista un poquito más grande. Pinceles cuadrados. Algunos pinceles que puede ser que no estén dentro de, o no se visualicen correctamente en Photoshop. Voy a ir abriendo mientras la versión CS6 para mostrarles. En caso que no tengan mucha cantidad de pinceles, cómo cargarlos. Ya que nosotros, por ejemplo, si hago clic derecho, en este botoncito que tiene forma como fuese una ruedita, desde acá nosotros teníamos opciones para poder añadir más pinceles. Desde el menú ventana tenemos acá el panel pinceles. Y desde el botoncito que se encuentra acá en esta esquinita, también tenemos las mismas opciones que en el otro cuadro de diálogo. Añadir pinceles predeterminados, esto es en caso que, acá me pregunta si quiero añadirlos, le pongo OK, y ahí me agrega el resto de los pinceles. Fíjense que yo ya los tenía, que son estos que se encuentran acá, y me los volvió a agregar. Así los voy a seleccionar y los voy a eliminar. ¿Sí? Pero para poder agregar el resto de los pinceles que faltan, sí o sí, en las versiones más nuevas, van al menú ventana, pinceles, y desde el botoncito que se encuentra acá, vamos a agrandar un poquito más la pantalla. Ahora sí, desde el botoncito que se encuentra acá, vamos a añadir pinceles predeterminados. Entonces tenemos un poquito más de variedad sobre esos pinceles. Si nosotros vamos acá donde dice obtener más pinceles, lo que va a hacer es abrirse la página de Adobe, la página oficial, pero dependiendo, por ejemplo acá me dice que la página no existe, porque yo estoy tratando de acceder a una página desde una versión bastante viejita de Photoshop, ya que es la versión 2021 y la versión más nueva la 2023. Entonces lo más probable es que esa página no exista. Vamos acá, vamos a abrir el CS6, así les muestro los pinceles y cómo cargar los pinceles que falten, o sea aquellos que vienen predeterminados dentro de Photoshop. Esta es la versión CS6 Extended. Vamos a hacer uno nuevo. Un poquito más grande. Listo. Y acá voy con el pincel, hago clic derecho y fíjense, estos son los pinceles que vienen dentro de la versión CS6, que son los predeterminados. Si hacemos un clic acá en la ruedita, desde ahí podemos cargar pinceles. Tenemos la opción cargar pinceles, podemos restaurar pinceles. Eso es en caso que de repente estamos
sin querer eliminamos algún que otro pincel, entonces podemos cargarlos. Al momento de, podemos restablecerlos. Cargarlos sería mediante un archivo, o sea que nosotros descargamos pinceles de alguna página de internet y desde acá, desde este botoncito, podemos cargarlo. Restaurar sería volver a colocar todo de cero. Me dice, desea reemplazar los pinceles actuales por los pinceles por defecto, y al ponerle OK, meteré los pinceles. Esto puede ser útil porque llega un punto que nosotros, por ejemplo, empezamos a buscar en internet distintos tipos de pinceles y empezamos a cargar un montón lo que es la paleta de los pinceles. Entonces, de alguna manera, cuando queremos decir, bueno, ya está, listo, quiero volver a tener todo como tenía antes, desde acá se puede restaurar. Después el botoncito reemplazar pinceles nos abre el mismo panel para poder cargar pinceles que están en este formato ABR. Bien. Desde el menú ventana tenemos el panel pincel, pero vamos acá, ventana, fíjense que acá dice pinceles preestablecidos. Pues pincel es otro panel aparte. Entonces, ajustes preestablecidos de pinceles. Nos hace una pequeña muestra. Esto simplemente me está listando, son los mismos que ya tenemos, pero me hace como una pequeña miniatura, una muestra de, acá tenemos la miniatura del pincel y una pequeña muestra del trazo. Y desde este botoncito también tenemos las mismas opciones para poder restaurar pinceles, cargar pinceles. Bien, en esta versión que tengo yo de Photoshop, porque en realidad cuando uno hace clic derecho con el pincel y va a este icono, tiene que haber una lista un poquito más amplia donde yo puedo agregar más pinceles. Por ejemplo, acá lo que me están faltando son estos pinceles que están acá. Estos son los heredados. Acá. Me faltan los pinceles cuadrados, por ejemplo. En la versión CS6 este tipo de pinceles están. Pero dependiendo de la versión, puede ser que esas opciones no se encuentren en dicho programa. Entonces, esto por un lado. Serían las carpetas de los pinceles. Si nos hacemos clic derecho, vamos a tener todo esto. Desde acá con este manejador controlamos el tamaño, o sea la vista previa de los pinceles, si queremos que las miniaturas se muestren un poco más grandes o más pequeñas. Desde acá, desde este icono, podemos colocar que nos muestre únicamente el nombre de cada uno de los pinceles, ¿no? Fíjense que es como una tilde, y el trazo. Entonces ahí tenemos nombre del pincel, el trazo del pincel para ver un ejemplo, y la punta del pincel, o sea, el icono. Si de repente digo, no me interesa ni el nombre ni el pequeño icono, simplemente quiero ver un ejemplo de cada uno de los pinceles. Eso después lo va, cada uno decide cómo prefiere tenerlo. Esta opción está, la de trazo de pincel, está muy buena, ya que por lo general, si no, uno lo que hace es hacer un clic en el pincel y hasta que no lo prueba no sabe bien cómo es el diseño, cómo es el pincel. Entonces, desde acá, si tengo activado trazo de pincel, más o menos puedo tener una ligera idea de cómo quedaría. Profe, y una consulta. Dime. Para que se vea como lo tiene usted, porque a mí me parece el trazo. O sea, que se vea así. No, que se vean los dibujitos así como miniatura. Desde acá tenés que tener activado punta de pincel. A ver si en otras versiones se llama no, de nada.
Acá, por ejemplo, en la versión CS6 dice miniatura pequeña, miniatura grande, lista pequeña, lista grande y contornear miniatura. O sea, se llama de distinta manera, pero es exactamente lo mismo. La diferencia que hay con respecto a la otra versión es que simplemente puedo elegir una opción o la otra. No es como acá que tengo una casilla, yo puedo activar y decir, bueno, quiero el nombre de pincel, además quiero el trazo y además quiero la miniatura. Depende siempre de las versiones, alguna diferencia va cambiando. Hello. ¿Cómo vamos hasta aquí con los pinceles? ¿Se va entendiendo? ¿Cómo vamos? Ok. Bueno, ahora vamos a ver lo siguiente. ¿Qué pasa si yo quiero descargar pinceles? Dentro del Classroom, acá hay un archivito de texto al cual si le hacemos doble clic o clic derecho para descargarlo, tenemos una lista con enlaces. Voy a seleccionarlo, clic derecho, copiar y voy a ir a voy a ir a la primera página, que sería Bruchesi, es .bruchesi.com. Acá nos dice PSD y pinceles de Photoshop gratis, que es lo más importante. Y acá es donde vamos a estar buscando distintos tipos de pinceles. No sé por qué dice alfajor, pero bueno. Estrellas, humo, alfajores no, pero por ejemplo, acá vamos a poner estrellas. Apretamos Enter y me sale una lista. Y fíjense en este detalle, acá dice imágenes patrocinadas por Shutterstock. Tengan en cuenta que Shutterstock es una página donde se puede descargar contenido, pero en ese caso nosotros sí o sí tenemos que pagar por dicho contenido. Ahora, cuando nosotros vamos a hacer una búsqueda dentro de esta página, nos muestra un contenido bastante amplio. Pero, ¿qué pasa? Si bien la página dice que nosotros podemos descargar contenido gratuito, obviamente hay algunos diseños que no son gratis. Por ejemplo, estos que dicen premium. Así que, y también puede ser que en algún momento no nos muestre solamente pinceles, sino que nos traiga también fotos. Así que en la barra lateral de la izquierda nos vamos a encontrar con algunas opciones que son filtros. Entonces acá le podemos aclarar y decir, bueno, lo que quiero buscar de estrellas son pinceles. Eso por un lado. Y después, la clase de licencia, nosotros en un principio siempre vamos a estar buscando aquellos archivos que sean gratuitos. Así que la licencia va a ser estándar. Por lo tanto, hago un clic en pinceles y hago un clic en estándar. De esa manera, fíjense que desaparecieron aquellos que decían premium y me quedé con estos diseños. Si me fijo bien, por ejemplo acá me trajo, yo puse estrellas, me trajo luna, me trajo algunas estrellitas también. También acá tenemos sparkles, que son destellos, distintos tipos de luces. Y fíjense en el detalle que en la mayoría de los diseños los nombres están en inglés. Entonces, como sugerencia, yo les podría indicar que cuando hagan una búsqueda intenten hacerla en inglés. Entonces, si yo por ejemplo pongo stars,
acá, bueno, en este caso me está trayendo exactamente los mismos diseños. Pero en otras páginas puede ser que cambiando, es como cuando uno busca fotos. Si uno busca imágenes en español, por ejemplo, supongamos que voy a Google. Si pongo imágenes con el nombre en español, me va a traer un tipo de fotos. En cambio, si pongo en inglés, me va a traer otras diferentes. En este caso, como la mayoría de la información se encuentra en español, entonces por ese motivo no hay tanta diferencia entre colocarlo en inglés o en español. Sobre todo porque la página está en español. Pero para que lo tengan en cuenta en otras páginas. Bueno, yo quería estrellitas, así que bueno, vamos a poner otra cosa. Estas estrellas no me gustan, vamos a poner brushes. Humo. Humo o si no, planetas. A ver. Ya tenemos distintos planetitas, distintos elementos. Acá voy a ir cargando también mientras otra página distinta. Bueno, voy a bajar uno cualquiera, porque total es para mostrarlas. Voy a elegir este que dice Luna. Una vez que hacemos un clic, tenemos el botón que me dice descarga gratuita. Hago el clic, va a comenzar en unos segunditos. Y listo. Ahí ya está iniciando la descarga. Una vez que lo descargamos, acá tenemos el archivo. Estos que están acá voy a eliminarlos. Hacemos clic derecho y acá elijo la opción Extract Fichero. Como recomendación, no es algo obligatorio, pero como recomendación yo les diría que tengan una carpeta llamada pinceles de Photoshop. Porque supongamos que en un principio tenemos una versión de Photoshop. Por ejemplo, yo tengo la versión 2021 de Photoshop y ahí voy a cargar todos los pinceles. Pero más adelante, cuando pueda actualizar el equipo, voy a descargar la versión 2023. ¿Qué pasa? Los pinceles que yo instalé, esos van a estar únicamente en la versión 2021. Si yo quiero los pinceles en la versión 2023, tengo que volver a cargarlos. Entonces, yo sí o sí, estos pinceles necesito que estén en mi computadora. Y si tengo una carpeta ya exclusiva para ellos, los voy a encontrar mucho más rápido. Una vez que ya, está descargado, les creo una carpetita, hago clic derecho en el archivo y elijo extraer ficheros. En este caso yo tengo el WinRAR y tengo la opción de extraer los ficheros. Abro la carpeta, doble clic y vemos que tenemos un archivo con el icono de, en este caso tiene el icono de Photoshop. Y acá me dice que es un archivo del tipo ABR. Significa que es un archivo de pinceles. Así como está, yo tengo el Photoshop abierto, por ejemplo. Igual, si estuviera cerrado, vamos a cerrarlo. Voy a hacer doble clic en este archivo y vemos cómo automáticamente ya se está abriendo Photoshop. Esperamos un poco, ahí se abrió directamente el programa. Si yo creo un archivo nuevo, hago clic derecho con el pincel y acá abajo de todo automáticamente ya apareció la carpetita con este pincel nuevo. Vamos a hacer un poquito más grande. Voy a ocultar momentáneamente el trazo. Ahí está. Y acá tenemos ya estos pinceles. Voy a hacer un clic en uno de ellos. Uy, es enorme. Vamos a hacer un poco más chiquitito. Y dependiendo el color que yo tenga establecido como color frontal, esto lo puedo cambiar. Así como está, voy a hacer un clic. Y fíjense que ahí ya tenemos el pincel. Vamos a cambiar el color de fondo. Ahora sí, entonces vamos a hacer acá. Fíjense que el tamaño del pincel es gigante, por eso va a aparecer como una mancha. Si de repente
no les aparece nada en vista miniatura. Fíjense el tamaño, si está demasiado grande, de achicarlo un poco. Y si aún así no pueden ver la vista previa, fíjense si no tienen activada la tecla mayúscula. Fíjense que ahí apreté mayúscula, o sea, desbloqueé la mayúscula. Le voy cambiando el tamaño. Y acá, lo tenía, vamos a ponerlo en blanco. Ahí está. Fíjense, estos son los pinceles de Photoshop. Simplemente hacemos doble clic en el archivo y automáticamente se van a estar cargando. Vamos a bajar otro y lo vamos a estar probando en la versión CS6. Me voy acá. Acá en esta página, por ejemplo, tenemos todo en inglés. Así que acá, sí o sí, vamos a poner, a ver si puedo conseguir estrellitas. Y donde dice All Categories, desplegamos y le indico que quiero brushes, o sea, pinceles. Brush es pincel en inglés. Una vez que hice la selección, de esta manera se va a estar filtrando la búsqueda. Ponemos Search para que busque. Y ahí me trae distintos diseños. Acá tenemos estrellitas. Fíjense cómo después un poquito se desvirtúa la búsqueda. Acá me trae cositas de Halloween, que nada que ver. Y después acá abajo ya me dice Premium Images. Y nada más. Así voy para arriba, que teníamos las estrellitas, estas que están acá. Voy a hacer un clic. Tenemos el botoncito que dice Download. Hago un clic encima y automáticamente ya lo descargo. Voy a la carpeta Descargas. Acá tengo la carpeta, voy a pinceles, clic derecho, extraer ficheros, abro la carpeta y acá. Esta vamos a pasarlo a la versión CS6. Me voy a pasar la carpetita. Photoshop. Y Photoshop, acá, Stars. Fíjense que en este caso no me aparece el icono, a diferencia de en el equipo principal donde me aparece el icono de Photoshop. Si yo hago doble clic, obviamente Windows me dice no puedo abrir este archivo. Si les ocurre esto, voy a copiarlo y lo voy a llevar, voy a copiarlo, lo voy a llevar al escritorio. Como estoy en una máquina virtual, ahí está. Entonces acá, si yo quiero asociar este tipo de archivo a Photoshop, como para decirle, bueno, mira, yo voy a usar Photoshop para poder abrirlos. Una de las opciones es hacer clic derecho y acá, por ejemplo, me dice abrir, pero no me da la posibilidad de abrir con. Entonces, yo puedo seleccionar un programa de la lista de programas instalados, ¿sí? Haciendo un clic acá para activarlo. Pero ¿qué tengo que hacer? Al poner aceptar, yo tengo que buscar el programa. Por ejemplo, acá lo que está haciendo Windows es ofrecerme algunos programas que puedo utilizar para abrirlos. Me voy a examinar y tengo que hacer todo el proceso para buscar estos archivos. Una vez que se asocia el programa, ya está, no hace falta tener que hacer este proceso siempre. Pero acá, en este caso, no me lo está permitiendo. Entonces, ¿qué ocurre si no me permite asociar Photoshop a este archivo? Directamente me voy a Photoshop y con la herramienta pincel hago clic derecho dentro de mi hojita. Me voy al icono, este pequeñito, y desde acá me voy a cargar pinceles. Y busco la carpetita donde tengo los pinceles. Vamos a ponerle miniatura grande. Voy abajo de todo y recién ahí fíjense cómo se cargaron las estrellas. Eran bastantes. Voy a elegir una.
Y recuerden, eligen un color. Una vez que tienen el color, hacen un clic y ahí ya lo tienen. Entonces, si al hacer doble clic en el archivo ven que les tira un error o algo, hacen clic derecho, van a este icono y manualmente cargan los pinceles. Los pinceles se pueden cambiar el tamaño sin ningún problema. Hello. ¿Cómo vamos hasta acá con los pinceles? ¿Hay alguna duda? Bien. Bueno. Vamos con las otras páginas, las otras direcciones. Vamos a copiar. Vamos a pegar. Acá nuevamente, este está en inglés, así que la búsqueda de los pinceles también será en inglés. Y en el resto también. Brush Lovers. Pero el proceso es el mismo. Hacemos una búsqueda. Burbujas. Bubbles. Vamos a poner smoke. Smoke para humo. Ahí le ponemos download. Y ahí se está descargando. Clic derecho, descargar, extraer ficheros, ahí le hago doble clic y ya los cargo directamente. En este caso el programa Photoshop ya estaba abierto, entonces al hacerle el doble clic ya se cargó. Vamos a hacer clic derecho y vamos a fijarnos. Vamos a ocultar y acá aparece Smoke Brushes. Hacemos un clic, vamos a cambiar un poquito el tamaño y ahí estaría. Fíjense que en este caso sería un poco complicado tratar de trabajar con una imagen, entonces es mucho más sencillo si nosotros descargamos los pinceles. Bien, ahora ya estuvimos descargando algunos. Si nosotros vamos al Classroom, que yo acá había cerrado, vamos a entrar nuevamente. Clase número 13. Acá tenemos ejercicio texto. Este sería el diseño que vamos a estar realizando ahora. Vamos a hacer este. Y podemos ver que las estrellas están dispersas. No solamente están dispersas, sino que además, creo que acá las estrellitas no las había colocado, pero igualmente esas estrellitas no me gustaban mucho. Así puedo conseguir otro tipo de estrellas. Vamos acá, brushes, stars, destellos. No sé si podría ser
tiene algunas estrellas, pero... Bueno, ahora... Hasta que están acá. Ahora este. Son tipo caricatura, a ver cómo quedan. No me acuerdo, me parece que acá había una estrellita. En los pinceles clásicos. Ah, pinceles heredados. Predeterminados. Ah, había destellitos, pero... No, estrellas no. Pensé que sí. Ah, acá está. En algún lado la había visto. Acá está la estrella. Lo único que, a diferencia de el archivo terminado, por ejemplo, estas estrellitas están huecas. En este caso, esta estrellita, por el diseño, está enterita. Está completa. Si yo hago un clic, está... A ver, no. No, bueno, no importa. Vamos a que acabo de descargar y listo. Usaremos esa. No es la misma, pero no importa. Bueno, acá tenemos bastantes. Yo calculo que alguna va a ser... Va a quedar bien. Bueno, me quedo con esta. No es la que quería, pero no importa. Bien, fíjense en un detalle. Acá en el terminado, las estrellitas están en distintas direcciones. Yo les había comentado que cuando hacemos clic derecho, podemos cambiar la orientación de los pinceles. En este caso, por ejemplo, le estoy dando una ligera rotación. Y fíjense que ahora queda de esta manera. Vamos girando un poquitito. Y va cambiando. Pero ¿qué pasa? Cada estrellita que yo tengo que hacer, tengo que ir cambiándole la dirección. Pues si no se la cambio, todas van a quedar exactamente iguales. Si no, la única opción que me queda sería decir, bueno, está bien, hago primero aquellas que están en una determinada dirección. No sé, hago estas, por ejemplo, y después las próximas le voy cambiando el ángulo. Y voy haciendo aquellas que tienen el ángulo diferente. Pero lo que podemos hacer es lo siguiente. Nosotros desde este panel simplemente podemos elegir tamaño, la dureza. Eso va a depender mucho del tipo de pincel. En este caso, este pincel que está acá no me permite cambiar la dureza. Y acá podemos cambiar lo que es el ángulo, y acá, por ejemplo, lo que sería las dimensiones, la escala de mi pincel. Pero no solamente podemos hacer eso. Desde acá estamos limitados, pero desde la barra de propiedades que se encuentra en la parte superior tenemos un pequeño icono que tiene como una carpetita. En el momento que hacemos un clic, se abre un panel llamado Ajustes del pincel. Desde acá tenemos el mismo panel exactamente como lo teníamos en la miniatura, con la diferencia que acá nosotros podemos especificar un ángulo manualmente. Si yo lo quiero a 45 grados, no hace falta que yo lo vaya moviendo y decir, bueno, ahí llegué a 45. Yo puedo escribirlo manualmente y decir, bueno, quiero 45 grados, positivo. Y ahora ya sé que la estrellita está girada 45 grados. Ahora, yo necesitaría que vaya cambiando la rotación, o sea, de manera automática. Más abajo, acá en el panel que se encuentra, en la lista que se encuentra a la izquierda, tenemos una lista de casillas de verificación, donde si nosotros vamos haciendo clics, me los va activando. Es más o menos como cuando aplicábamos un borde con trazo o un efecto de sombra. Hacíamos un clic sobre el título y no solamente se activaba, sino que además
me mostraba las propiedades, los cambios que podíamos hacer con respecto a la opción que esté seleccionada. La opción que me interesa se encuentra ya en la primera opción, que es dinámica de forma. Acá tenemos una opción que dice variación del tamaño, otra que dice variación del ángulo y variación de la redondez. En este caso, a mí me interesa cambiar la variación únicamente del ángulo. Así que lo voy a llevar. Fíjense que acá me está haciendo una vista previa de cómo va quedando. Tenemos esta estrellita, tiene todo este recorrido y está siempre en la misma dirección. Pero si yo cambio y voy variando, fíjense cómo va cambiando. Entonces hago un clic y después de hacer el clic, automáticamente ya se rotó la estrellita. Entonces, desde acá, vamos a ponerle al 100%. Y vemos cómo va cambiando. Vamos a eliminarlo. Tuki. Ahora. Vamos acá. ¿Qué otra cosa podemos cambiar? Vamos a regresar acá. Esto voy a dejarlo como estaba antes, o sea, lo voy a desactivar. Y voy a ir a forma de la punta del pincel. Acá en el terminado vemos que las estrellas están dispersas. Entonces yo tendré que hacer un clic, un clic, un clic, un clic por separado. Y además tienen distintos tamaños. Por ejemplo, voy a regresar acá en dinámica de forma. Y acá tenemos variación del tamaño. Entonces no solamente podemos variar la rotación del pincel, sino que además podemos cambiar y variar el tamaño. Hacerlo más pequeño. Entonces hacemos un clic y fíjense cómo no solamente cambia el ángulo, sino que también cambia el tamaño del pincel. Esto teniendo la opción dinámica de forma activada. Ahora bien, ¿qué pasa? Vamos a momentáneamente desactivarlo. Voy a regresar a forma de la punta del pincel. Cuando nosotros mantenemos presionado un pincel y sin soltar arrastramos, por ejemplo voy a elegir el formato redondo, mantenemos presionado y se genera esta línea, como un trazo, dependiendo, bueno, en este caso este tipo de pincel si tiene dureza, entonces podemos conseguir este efecto. Pero acá aparece una opción que cuando nosotros hacemos clic derecho no se encuentra, que es la opción del espaciado. Puede ser que en alguna ocasión nos pase que al pintar los círculos hagan esto. Eso significa que el espaciado, o sea, hay mucha distancia entre un círculo y otro. Si yo no quiero que se genere este efecto, el espaciado tiene que estar en 0. Acá. Entonces mantengo presionado y vemos cómo se hace totalmente recto. ¿Qué pasa si el nivel de espaciado empiezo a agrandarlo? Cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y acá lo que voy a conseguir es que cuando mantenga presionado el botón principal y arrastre, se va a generar una línea que parecen puntitos. Entonces si yo tengo acá la estrellita, aumento el nivel de espaciado, fíjense cómo las estrellas, vamos a hacer un poco más chiquito, mantengo presionado y las estrellas no van a estar pegaditas una al lado de la otra, sino que van a tener una pequeña distancia. Ahora bien, combinando lo que es el espaciado junto con la dinámica de forma, vamos a conseguir que tengamos las estrellas con tamaños y rotación diferente. Entonces yo puedo hacer esto. Incluso si lo hago un poco más pequeñito desde un principio,
establezco, como quien dice, un límite. Decir, bueno, este va a ser el límite del tamaño. Y ahí lo tenemos. Si quiero hacerlo un poco más disperso, decir, bueno, no quiero que estén tan juntitos, desde acá el espaciado lo hacemos más amplio. Entonces va a haber una distancia un poco más grande entre cada uno de los elementos. ¿Cómo vamos hasta este punto? ¿Se va entendiendo las opciones del pincel? ¿Hay alguna duda? Aquí. Bien. Ahora, conseguimos cambiar, o sea, que varíe el tamaño, que cambie la rotación, que cambie el espaciado. Pero si yo mantengo presionado y hago una hilera, quedan todas en la misma hilera. Quedan así todas rectas. Entonces, hasta acá tenemos lo que es la dinámica de forma. ¿Qué pasa con el tema de la dispersión? Vamos a hacer un clic. La dispersión me va a permitir separar, o sea, que cada uno de los diseños no estén en una línea totalmente recta, sino que al dispersarlos conseguimos cambiar y que queden todavía más separados, tal cual como dice la herramienta, más dispersos, o sea, que no estén en base a una línea recta. Entonces yo puedo dibujar una línea recta, pero los diseños van a quedar separados tanto hacia arriba como hacia abajo. El nivel de dispersión lo puedo cambiar dependiendo del diseño. Tengo presionado, fíjense que estoy acá y de repente estoy trazando una línea y de repente tengo estrellas por acá, estrellas por arriba. Acá la cantidad, le podemos decir que no solamente se dispersen, sino que me cree un montón de estrellitas. Lo único que si la cantidad está demasiado grande, va a quedar no va a quedar muy bien, que digamos. Y después tenemos variación de la cantidad. O sea, que vamos poniendo una cantidad, que la cantidad en algunos lados puede estar más amontonado uno con otro, o puede ser que esté un poco más alejado. Esto los voy a devolver como estaban antes. Entonces acá tenemos para poder dispersarlos. Seguimos variando. Esto lo podemos llevar al tope sin ningún problema. Y ahí tenemos incluso desde el valor más pequeño hasta el valor más grande, según el tamaño que nosotros le indicamos desde un comienzo. Entonces va siendo la variación de tamaño al estar entre 1% y 100. El 1% es el tamaño más pequeño y el 100% es el tamaño más grande. Bien. Pique. Entonces, para hacer este diseño, que está acá, nosotros vamos a tener que cambiar las estrellitas. Ahora bien, antes de empezar a hacer este ejercicio, nosotros vimos que podemos descargar pinceles de internet sin ningún inconveniente, pero nosotros también podemos crear nuestros propios pinceles dentro de Photoshop. Si yo vamos a cambiar, yo estoy cambiando el color de relleno. Una forma de cambiarlo es desde el menú edición, rellenar, y acá definimos negro, blanco o con color, le asignamos un colorcito. Color frontal, lo que va a hacer es tomar el color que se encuentra en la parte frontal y lo va a rellenar. Color de fondo, va a tomar el color que se encuentra en el fondo y lo va a rellenar. Esa es una opción.
La otra opción es ir con el botecito de pintura. Lo tenemos acá en el degradado, bote de pintura. Entonces acá elegimos un color, hacemos un clic y automáticamente lo rellena. Y la opción que utilizo yo es la siguiente, mediante atajos de teclado. Lo único que yo tengo que tener presente es que estos atajos de teclado van a actuar dependiendo del color frontal y el color de fondo. En este caso, si yo mantengo presionada la tecla Control y aprieto la tecla Suprimir, Control Suprimir me lo va a estar rellenando esta capa según el color de fondo. Control Suprimir. En cambio, la tecla Alt Suprimir lo que va a hacer es pintar según, o sea, rellenar según el color frontal. Entonces, si yo de repente voy acá, cambio color frontal y digo, bueno, quiero que esta capa tenga este relleno verde. Entonces voy con la tecla Alt y sin soltar Alt aprieto Suprimir. Y ya automáticamente lo pinte. Es una forma un poquito más rápida de rellenar. Y para establecer, o sea, para resetear, en vez de venir acá manualmente y tocar en el icono, este que se encuentra acá con la miniatura del relleno, color frontal negro y color de fondo blanco, si yo tengo cualquier color, apretando simplemente la tecla D del teclado, D de dedo, reseteamos el color frontal y el color de fondo. Como siempre les digo, no es obligatorio los atajos de teclado, pero vienen realmente muy bien. Fíjense que ni siquiera tienen que ir a edición, rellenar, buscar los colores. Eligen y rellenan. Bien. Bueno, ¿cómo es esto de crear nuestros propios pinceles? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es las dimensiones de nuestra área de trabajo. Ya que, por ejemplo, fíjense que yo había encontrado una estrellita. Había estado buscando por acá y encontré esta estrellita. Pero es muy chiquita. Y si yo le cambio el tamaño, fíjense que son 19 píxeles, por eso 19. Si yo le cambio a, no sé, 245, al hacer un clic, la estrellita está muy borrosa. ¿Cuál es el problema? Esta estrella se diseñó para este tamaño máximo, que son 19 píxeles. Entonces, es como cuando queremos estirar una foto. La foto es así de chiquitita y de repente la queremos escalar así de grande. Obviamente va a perder calidad, porque si es así de chiquitita, no tiene demasiados píxeles. Entonces, al querer agrandarla, Photoshop está intentando rellenar esos píxeles con otra información, de un color similar. Y conseguimos este efecto. Entonces, por eso es muy importante establecer primero las dimensiones de nuestro documento. En este caso, mi archivo es de 1000 por 1000. Por lo tanto, mi pincel va a tener un tamaño máximo de 1000 píxeles. Y de ahí puedo bajarlo un chiquitín o puedo aumentar un poquito el valor. Pero, por ejemplo, de 19 que estaba, al poner 245, se deformó todo. Vamos a seleccionar alguno de estos, por ejemplo, una de estas lunitas. Hacemos un clic. Fíjense que dice 2500. 2500 y me muestra que son 2500 píxeles. Por lo tanto, cuando crearon esta imagen, el documento en que se basaron, o sea, las dimensiones de ese documento, era de 2500 píxeles. Yo lo puedo achicar sin ningún problema y no pierde calidad. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer un pincel muy sencillito. Voy a ir a la herramienta donde se encuentra el rectángulo y más abajo me voy a ir a herramienta forma personalizada. Este panel lo habíamos visto cuando trabajamos en la clase anterior con el volante de la hamburguesa, porque habíamos utilizado esta pequeña cinta. Desde acá voy a desplegar, me voy a formas heredadas, me voy a todas las formas. Y acá, por ejemplo, no me acuerdo si estaba en formas o adornos, y acá está la estrellita.
Y justo esta estrella tenemos por un lado una estrella que tiene color de relleno. Cuando lo voy dibujando mantengo presionada la tecla Shift o Mayús y ahí vemos que mantiene las proporciones, o sea, no se deforma. Y dentro de la misma lista tenemos acá una estrellita que parece que tiene un hueco. Uy, ahí está. Esta es más o menos la estrellita que podría utilizar en este diseño, ya que acá las estrellitas están huequitas. Entonces podría usar este diseño. Esta estrella la voy a eliminar. Chuchis. Vamos a agrandarlo. Me aseguro que esta cadenita para vincular lo que es el ancho y el alto y quede proporcional esté activada. Y lo voy a estirar. Voy a checar un poquito por las dudas, así no queda muy en el borde. Bien. Así como está, si yo voy al menú Edición, hay una opción que dice Definir valor de pincel. Y acá me aparece una pequeña miniatura y me aparece un número, 971. ¿Por qué? Mi documento era de 1000 píxeles por 1000 píxeles, pero yo no llegué hasta los bordes. Entonces por eso el tamaño es de 971. Voy a ponerle estrellita. Y ok. Ahora voy a ocultarlo, voy a hacer una capa nueva. Voy a ir con la herramienta pincel y acá tengo mi estrellita. Voy a achicarla un poco. Fíjense que acá dice tamaño máximo de 5000. Eso es algo que establece Photoshop. O sea, Photoshop tiene un tamaño máximo de 5000 píxeles. En el caso de los pinceles. Entonces ahí ya tengo listo mi pincel. Elijo un color. Y fíjense que a pesar que el diseño original estaba en color negro, acá puedo, una vez que ya el pincel está creado, puedo asignarle cualquier color. ¿Qué pasa si yo la forma? Vamos a crear otra forma distinta. Vamos a hacer, por ejemplo, corazoncitos. Y el relleno de la figura, vamos a hacer al revés, el relleno va a estar en blanco. Vamos a hacer una capa nueva. Empiezo a dibujar, mantengo la tecla Shift para mantener las proporciones. Bueno, bastante feito el corazón este. Mucho no me gusta, pero bueno, vamos a usarlo. Me voy al menú Edición, Definir valor del pincel, y acá me trae la pequeña muestra. Y en este caso me dice 1000, un tamaño de 1000. Vamos a poner el corazón. Vamos a ver qué es lo que ocurrió acá. Vamos a cambiar el color. Vamos a ponerle acá un color de fondo rojo. Y acá voy a ponerle blanco. Fíjense el tamaño, que lo que me hizo fue guardar el fondo en vez de guardar la forma rellena. Porque los pinceles son como las máscaras. Fíjense que acá en la miniatura me dice, bueno, lo que está en color negro es la parte, o sea, esta sección que se encuentra acá es la parte transparente. Y lo que está acá en blanco, en este caso me lo está tomando, perdón, acá en mi corazoncito, vamos a hacer acá. El corazoncito yo lo tenía en relleno blanco. Entonces la parte blanca me la dejó hueca. Y el relleno lo tenía en negro. Entonces en negro me dejó lo que se está visualizando. O sea, lo que tomó como referencia para crearlo. En el caso de la estrella, ¿qué había ocurrido? El fondo era de color blanco. Y la estrella que había dibujado era de color negro. Entonces lo que está en color negro me lo conserva y lo que está en el color blanco lo elimina. Algo totalmente a la inversa de lo que pasaba en las máscaras
donde lo que estaba en negro era lo que permanecía oculto y lo que estaba en blanco era lo que podíamos visualizar. Entonces, mi recomendación, cuando ustedes quieran hacer sus propios pinceles, por defecto trabajen como está acá, color frontal negro y color de fondo blanco. Buscan las figuras, lo que ustedes quieran. Creo que había animalitos por acá. Acá está. Entonces acá tenemos huellitas. Acá hay huellitas de oso o huellitas de gato. Le dan un tamaño, recuerden esto, de darle el tamaño lo suficientemente grande, para que si tienen que agrandarlo un poquito más, no se pixele. Después van a edición, definir valor de pincel, huellas. Fíjense acá cómo lo está rellenando automáticamente en colorcito blanco. Ok. En una capa nueva voy al pincel y fíjense que ya ni bien hice un clic en la herramienta pincel, Photoshop ya me detectó que tengo acá un pincel nuevo y puedo hacer clic. ¿Qué pasa si quiero eliminarlo? Por ejemplo, este que está acá no me sirve, está mal. Entonces hago clic derecho y yo puedo eliminar este pincel y le pongo OK. Supongamos que la estrellita me gustó y digo, esta estrellita está linda, quiero utilizarla después, más adelante, si yo cambio otra versión de Photoshop, esta estrellita la perdí, tendría que hacerla de vuelta. Entonces hago clic derecho y por ejemplo acá me dice exportar pinceles seleccionados. Al momento de hacer un clic, yo voy a poder guardarlo, por ejemplo, estrellita. Voy a dejarlo en el escritorio para poder encontrarlo. Entonces ahí lo exporté. Voy a buscarlo, acá dice estrellita. Vamos a cortarlo. Me lo voy a pasar a la máquina virtual. Y desde acá lo voy a buscar. Vamos a intentar cargarlo. Clic derecho. En este caso, en mi versión de Photoshop CS6, tengo que ir a este botón. Y desde acá, cargar pinceles. Acá tengo la estrellita. Me voy abajo de todo. Fíjense que acá, en esta versión, me deja el último pincel con el que estuve trabajando. Y acá ya tengo la estrellita que creé en la otra versión de Photoshop. Y la puedo usar sin problemas acá. Voy a cambiar el tamaño. Fíjense que acá no me permite girarlo, o sea, cambiarle la escala. ¿Por qué? Porque esta es la versión CS6. Si yo quiero hacer algunas modificaciones, tengo que venir acá en el apartado superior y el icono, que era como una carpetita con pinceles dentro, recién ahí voy a poder cambiar la rotación de este pincel y la escala. Cosa que no recomiendo, pero desde acá se puede cambiar. Ahora, en el caso de las huellitas, vamos a regresar a las huellitas que me encantaron. Si yo mantengo presionadas las huellas, va a ser esto. Si quiero hacer lo mismo que había hecho con las estrellitas, o sea, cambiar la rotación, voy acá en la parte superior, en las propiedades, y donde dice forma de la punta del pincel, aumento el espaciado, para que no queden tan juntas una de otra. En dinámica de forma, puedo variar el tamaño, para que sea grande en pequeño. Puedo variar también en variación del ángulo, puedo ir rotándolo. Y después acá en dispersión puedo aumentar la dispersión.
Pues acá mantengo presionado y tengo distintas huellitas. ¿Cómo vamos hasta este punto? ¿Se entendió cómo crear un pincel nuevo? ¿Quedó alguna duda? Sí, no hay problema. Vamos a hacer una figura distinta. Esto los voy a eliminar. Chauchis. Recuerden, en caso de que tengan otros colores acá, otros colores distintos, aprietan una vez sola la letra D y ahí regresan como estaba antes. En una capa nueva, una capita transparente, me voy a formas. Acá yo porque lo estoy haciendo de formas. Me voy aquí. Elijo alguna de las formitas que se encuentran. Acá, mariposas. Mantengo presionado. Mantengo presionado el botón principal, el botón izquierdo, y con la tecla Shift o Mayús mantengo las proporciones. Ahí lo tengo. Después con transformación libre, Control T, le cambio el tamaño para que sea bastante grande. Una vez que ya lo tenemos, asegúrense que no salga, o sea que no quede así cortadito, que se vea bien todo completo. Una vez que lo tenemos, vamos al menú Edición, Definir valor de pincel. Y acá le dan un nombre. Mariposa. Ok. Una vez que ya lo tenemos, voy a crear una capita nueva para probarlo simplemente. Y fíjense que ni bien voy a la herramienta pincel, ya aparece mi mariposa. En caso de que no aparezca, puedo venir acá y seleccionarla, no hay problema. Y desde las propiedades, forma de punta, cambio el espaciado, en dinámica cambio el tamaño, cambio el ángulo y voy a dispersarlo un poquito. Bien, pericuto. Bueno, entonces ya tengo lista mis estrellitas. Este lo voy a cerrar. Chuchis. No. Y voy a hacer uno nuevo. Vamos a estar realizando este ejercicio llamado Photoshop. Vamos a armar el documento desde cero. Es bastante ancho, así que vamos a ponerle un ancho de 1920, así que queda en horizontal. Ahora con altura de 1270. A ver, vamos a ponerle crear. Ahí lo tenemos. Listo. Ahí en horizontal. 1920 por 1270. Es un tamaño bastante grande. Una vez que ya lo tengo preparado, lo primero que noto es lo siguiente. Tiene el fondo en un color, un azul o un violeta bien oscuro, y en el centro hay como un degradado. Hay dos formas de hacer el degradado. La opción número 1 que nos ocurre es directamente usar la herramienta de relleno degradado. Acá yo tengo el botecito de pintura, me voy a la herramienta degradado.
Recordemos que para cambiar el color del degradado, nosotros simplemente hacemos un clic dentro de la miniatura y acá le cambiamos los colores. Este es el centro, así que va a ser como un azul medio violeta, un poco más claro. Y este que está acá, vamos a ir acá donde dice color y vamos a hacerlo más oscuro. Un poco más azul. Y este un poco más violeta. Ahí está. Y ponemos OK. Elijo la segunda opción, que es el relleno radial. Mantengo presionado y arrastro. Entonces acá tengo un problema, porque en este caso está bien, hace el degradado, nosotros elegimos un degradado radial, pero el círculo en el centro vemos que es un radio, un círculo perfecto. Y si yo me fijo en el terminado, vemos que está de esta manera. Entonces es distinto. En este caso, la herramienta de degradado no la voy a poder usar para poder conseguir ese efecto. Así que vamos a buscar este tono de color y directamente voy a rellenar con un color frontal. Vamos a ir probando. Recuerden, para el color frontal, Alt suprimir y ya van a estar rellenando la capa. Parece casi negro. Bien, ahí está. Bien oscuro. Ahora. No, está bien. Me quedo con este. Ahora, en una capa totalmente nueva, voy a hacer lo siguiente. Puedo ir con la herramienta pincel. Voy a hacer clic derecho y me voy a asegurar de trabajar con pinceles generales, que serían los pinceles básicos. Y desde acá puedo cambiarle lo que sería la escala para que no se vea tan redondo. Recordemos que en la versión CS6, como esta opción no se encuentra acá, tenemos que ir en la parte superior, donde está el icono de la carpetita con los pinceles, y en forma de punto de pincel, ahí recién cambiarlo. Entonces desde ahí lo tenemos así y le vamos cambiando un poquito la escala para conseguir que quede así ovaladito. Un poco más ovalado. Voy a darle un tono un poco más claro y voy a hacer un clic. Entonces lo tenemos de esta manera. Vamos a hacer un poquito más grande el pincel. Hacemos un clic en el centro y ahí conseguimos que quede de esta manera. Vamos a hacerlo un poco más claro para que haya más contraste entre un color y el otro, o sea que se note que hay un degradado. No demasiado, fíjense que es apenas un detalle, es un clic, nada más, para que quede lo más mezclado posible entre un tono de color y el otro. Listo. Fíjense ahí cómo conseguimos el fondo directamente. Vamos a regresar acá, lo cambio para que quede la escala bien redondito. Ahí lo tenemos. Acá, en esta capa, simplemente vamos a hacer eso. Es solamente un solo clic para crear esa sensación de degradado. Lo único que asegúrense que cuando lo hagan, la dureza del pincel, o sea, más allá de cambiarle lo que es el tamaño, que quede un poquito más ovaladito, asegúrense que la dureza esté en 0%, ya que por más que yo lo haga ovalado, le busco un color muy similar, si la dureza está al 100%, va a quedar con los bordes muy definidos, ¿sí? Y eso no es lo que queremos.
Bien. Una vez que ya lo tenemos, vamos a regresar acá. Listo. Una vez que ya tengo directamente el pincelito, vamos acá. Viene la parte de, bueno, tenemos la estrellita. Vamos a, es un color un poco más claro que este, así que apenitas vamos a cambiarlo. Y voy a buscar la estrellita que había armado antes. Voy a hacer un clic para ver si se nota o no. Vamos a hacer un poquito más claro. Ahí se nota más, hay un alto contraste. Porque no se tiene que perder acá en el medio. Acá, por ejemplo, la estrellita no se tiene que perder, se tiene que ver. Vemos que son distintos tamaños, que están girados, así que vamos acá en la parte superior al botoncito de la carpeta. Cambiamos el espaciado. En dinámica de forma variamos el tamaño. Y en el ángulo variamos el ángulo. Podemos darle, si queremos, un poquito de dispersión. Y cierro el panel. Así que en esta capa, fíjense que estoy trabajando en distintas capas, ¿sí? Para que no quede todo en una sola. Y voy creando las estrellitas. Tengan presente que es un pincel y esto está en una capa aparte. Si hay alguna estrellita que de repente no nos gusta cómo quedó, o queremos colocar alguna individual, simplemente vamos haciendo clics y vamos agregando aquellas que nos faltaron. Si vemos que hay alguna que no nos gusta cómo quedó, vamos con la herramienta borrador y podemos borrarla. Esa es la ventaja de trabajar en una capa por separado. Si alguna parte no me gusta, simplemente digo, no, esta estrellita no me gusta. La borro. Hago un clic y ahí la borro. Si, por ejemplo, me quedaron las estrellas más cerca, o sea, no tan en el medio, como está en una capa aparte, yo con la herramienta mover puedo desplazarlas. Y lo puedo traer un poquito más al medio, ¿no? Y ahí conseguí las estrellitas. Importante ir guardando. Photoshop con estrellas, con pinceles. Después, para los textos, acá, en el caso del texto, fíjense en este detalle. Cada letra tiene un efecto de sombra y además está posicionado un poco más arriba, un poco más abajo, e incluso en el caso del orden, vemos que esta P está atrás de todo, por encima está la O, la H, la S. Entonces, lo que hay que hacer es, el texto lo vamos a estar armando por separado. Por lo tanto, voy acá en la herramienta texto, me aseguro que el color del texto, para poder encontrarlo más rápidamente, el color lo voy a cambiar a blanco. Se lo puedo identificar más fácil. Voy a estar haciendo un clic y voy a estar creando las letras. Fíjense, hice un clic y ahí se creó esta letrita directamente. O sea, no le voy a cambiar el tamaño, lo voy a dejar así. ¿Qué pasa? Yo necesito hacer un clic para poder crear el resto de las otras letras. Entonces acá tenemos, acá va la O, hago un clic en la parte inferior para desactivar la herramienta del puntero del texto para editar texto. Y vamos a colocar el resto de las letras. Bueno, yo lo estoy haciendo de manera dispersa. Otra forma de hacerlo sería la siguiente. Van con la herramienta de texto, hacen un clic, ponen la letra, voy a ponerlo todo en mayúscula, ponemos la letra,
hacen un clic en la capa de texto y fíjense cómo se desactivó. Antes acá estaba titilando el cursor acá adentro, entonces si yo presiono una letra me va a estar añadiendo una letra ahí dentro. Entonces si hacemos un clic en la capa de texto, yo puedo hacer un clic en otro lado y ahí hacer la otra letrita. Ahora vamos con la H. Prefiero ir de atrás hacia adelante. Listo, ahí lo tengo, Photoshop. Entonces, acá, como esta fue la última que inserté, por una cuestión de orden, va a quedar de esta manera. Bien, una vez que ya tengo todas, lo que voy a hacer es seleccionar todas estas capas. Tengo el clic hecho en la primera. Mantengo presionada la tecla Mayús o Shift, hago clic en la última T y me voy a transformación libre. Así le cambio el tamaño a todos. Las voy a acercar un poquito más. Hago clic en la capa y voy arrastrando. Clic en otra. Clic en otra capa para activarla y las voy arrastrando, las voy trayendo. Y sigo escalando un poquito más. No, creo que no tanto, creo que ahí estaría... Ah, está en minúscula. Bueno, el mío va a estar en mayúscula. Bien, ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a preocuparme primero por una sola letra. Y en este caso vamos a decirle, voy a hacer clic derecho, opciones de fusión, y acá tenemos la opción de superposición de degradado, donde podemos asignarle un color de relleno degradado a nuestra figura, que va desde blanco hasta un violeta clarito. Al hacer clic en la palabra superposición de degradado, me muestra acá a la derecha todas las opciones. Y acá dice degradado, igual que como trabajamos con la herramienta degradado, haciendo un clic en el cuadrito se abre el editor de degradado. Esta parte que está en color negro es la que voy a cambiar. Voy a hacer doble clic, voy a cambiar a un violeta muy clarito. Ahí estaría. Ahí estaría más o menos. Listo. Y ok. Puedo cambiar y puedo acercar un poquito más. Fíjense que si yo acerco este pequeño cuadrito, lo aproximo más al cuadrito blanco, ahí voy cambiando la separación, o sea, la distribución del degradado. O sea, es un poco más corto el espacio que tiene para... Tiene más espacio para el color violeta y menos espacio para el blanco. Esta es una opción. Si no, la otra opción es cambiar este pequeño icono. Y ahí decimos, bueno, va a haber un poco más de violeta. Y un poquito menos de blanco. Eso lo vamos cambiando. Y aquí. Desde acá se puede cambiar el ángulo, o sea, la dirección. En este caso voy a dejar como estaba antes, en 90. Así como está, no voy a poner aceptar, porque me falta todavía el trazo. Hago un clic en la palabra trazo y le pongo el relleno, el color blanco. El tamaño lo puedo aumentar. Tengan presente que estos valores son distintos, o sea, ustedes si quieren pueden colocar valores diferentes. Todo depende de cómo les guste que quede. Ya le puse la superposición del degradado, ya le puse el trazo y lo último va a ser la sombra paralela. La distancia, vamos a despegarla un poquito, como para verla. Cambiamos el ángulo,
Ahí lo tenemos. Y quiero que sea un poquito más suave, o sea que no se note demasiado. Así que acá vamos cambiando el tamaño. Fíjense que con el tamaño conseguíamos este efecto. Y la opacidad la voy a bajar un poquito. Ahora cuando se encimen las letras vamos a ver si hay que hacer alguna mejora en la sombra. Entonces esto ya lo hice para la primera letra, nada más. Ahí tenemos la P. Por ejemplo, la transparencia la bajé demasiado para la sombra, así que voy a hacer doble clic en sombra paralela y voy a aumentar un poquito el nivel de opacidad para que se note bastante. Listo. Una que ya la P está lista, ya tiene todo completito, voy a hacer lo siguiente. Yo no voy a ir letra por letra colocándole todos los efectos. Hago clic derecho acá, donde está el nombre de la capa, y elijo la opción copiar estilo de capa. Más para abajo, ahí tenemos copiar estilo de capa. Así como estás, voy a seleccionar todas las capas al mismo tiempo. Clic derecho, pegar estilo de capa. ¿Sí? Por eso era importante, una vez que tenemos una, ya después las otras es más fácil. Fíjense que si yo, al estar todas seleccionadas, cuando se mueve todo junto. Hago un clic en una capa que no esté marcada y le voy moviendo. Recuerden que si activo, o sea, teniendo la herramienta mover, activo la opción selección automática, yo puedo ir directamente sobre la letra y moverlo. O sea, no hace falta tener el panel capas abierto para saber dónde está cada una de las letras. Y ahí lo vamos cambiando. Fíjense que va más o menos un poquito como en escala. Pueden cambiarlo si no lo quieren de esta forma, pueden hacerlo diferente, no hay ningún problema. Lo importante es que se vea que están como las palabras separadas, o sea que son individuales unas de otras. Y que estén lo más juntitas posibles para que se pueda apreciar que están encimadas, o sea que tienen, no están todas al mismo nivel. Y además también va a permitir que el efecto de sombra se vea correctamente, ya que al estar encimaditas, ahí es donde se ve mejor la sombra. Ahí tenemos listo Photoshop. Si quieren añadirle un poco de destellos a las estrellas, pueden hacer lo siguiente. Van acá en la capa donde están las estrellas. Las letras, si quieren, las pueden agrupar en una carpetita. Así la trabajan más cómodamente. En la capa de las estrellas podemos hacer las siguientes modificaciones. Por ejemplo, le podríamos añadir un pequeño resplandor exterior. De esta forma. Una opacidad del 100%. Para darle un poquito más de brillo. Si queremos hacerle algún cambio. En vez de ser color blanco puede ser otro color diferente también. Pero como es un fondo oscuro, sí o sí necesitan una tonalidad clara, ¿no? Para que haga el contraste. Por eso yo les recomiendo que lo conecten en blanco. Ahí sí, siguen el efecto, que quedan así como un fondo apagado, y con el efecto que quedan un poco más encendidas. Igualmente no queda mal tampoco, porque le
queda como parte del fondo. Incluso le puedo bajar un poco más la opacidad para que se mezclen más con el fondo. Eso ya después queda a criterio de cada uno. Después lo mismo la cantidad de estrellitas, si son poquitas le pueden agregar más. Eso ya después lo van modificando ustedes como prefieran. ¿Queda alguna duda con este trabajo? ¿Algo que no se haya entendido? Bueno, la próxima clase vamos a estar viendo, en caso que uno quisiera hacer este tipo de efectos, o sea, esta silueta, cómo realizarla, porque por ejemplo acá vemos que inicia de una manera finita, después se hace más grueso y acá termina finito, así que en la próxima clase vamos a estar viendo de hacer este ejercicio. Este que dice pinceles sin máscaras, pueden, si quieren, leer el PDF. Acá les muestra cómo cargar los pinceles. Y fíjense que en esta versión de Photoshop, al hacer un clic en este pequeño icono, están el resto de los pinceles, cuadrados, básicos, caligráficos. Cosa que en mi versión de CS6, estos pinceles que están acá no los tengo. Pero eso es un tema de esa versión. Y acá, en este ejercicio, es un pincel que tiene un efecto tipo como humo. Por eso acá se llama smoke brushes, o sea, pinceles de humo. No se los voy a dar para que ustedes elijan los que prefieran. Y como es una máscara, entonces conseguimos este efecto. Lo que se hizo en este caso fue, al aplicarle una máscara, a esa máscara de capa se la rellenó de color negro, de esa manera se oculta toda la información, y después con el pincel y un color de relleno blanco en la máscara estamos visualizando parte de la información. Y como el pincel tiene una forma en este caso y tiene una leve transparencia, por eso se hace este efecto, como está saliendo del humo. Así que bueno, recuerden, ya les pasé la fecha del examen. Para, bueno, quienes se conectaron después, el 9 de septiembre tendremos el examen. No es difícil, es muy sencillito. Cuando lean el paso a paso, lo van a ver y es re fácil. El 9 de septiembre ya tenemos la fecha para el examen final de Photoshop. Nos quedan igualmente unas clases en el camino para ver algunos temas. Así que en la próxima clase veremos en detalle este ejercicio y también vamos a ver opciones de fusión, o sea, modos de fusión, que esa es una parte también importante dentro de Photoshop. Si todo va bien, según el cronograma, el 19 estaremos haciendo un volante publicitario donde vamos a estar trabajando mucho en cómo eliminar los fondos, cómo seleccionar las imágenes, trabajar también un poquito con el tema de los textos. Así que en la clase 19 trabajaremos con textos. El 26 vamos a ver cómo editar una foto cambiando lo que es el brillo, lo que es el contraste, iluminación, y para eso vamos a utilizar Camera Raw. Así que es súper importante. No les va a ir mal, no les va a ir mal. Súper importante, por ejemplo, en el caso de las versiones nuevas van a tener filtro de Camera Raw. Pruébenlo a ver si les funciona. Para que tienen las versiones nuevas y el filtro, fíjense si tienen el Camera Raw. En el caso de las versiones anteriores, por ejemplo la versión CS6, si yo voy a filtro, obviamente el Camera Raw no va a estar. Pero si voy a edición, acá abajo en la flechita, bajo,
preferencias, RAW de cámara. Acá donde dice abajo de todo JPG, abrir automáticamente, elijo la última opción, abrir automáticamente todos los JPG compatibles. Una vez que yo presione aceptar, la próxima vez que abra un archivo de foto, se tiene que abrir el panel de cámara RAW, que es este que está acá. Pruébenlo, porque en caso que no tengan el Camera Raw instalado, algunas versiones se pueden descargar e incorporar dentro de Photoshop. Por eso es importante, ya que lo vamos a estar viendo en un capítulo, es importante que lo tengan. Acá en esta versión tengo el Camera Raw 7.4, donde tenemos los iconos en esta posición, y en la versión 2021 se encuentra, bueno, en el que tengo yo, tengo la versión 15 de Camera Raw, donde tiene una ligera diferencia, ya que los iconos que antes estaban acá arriba se disponen en otra posición diferente. O sea, los vamos a tener de distintas maneras, pero es más o menos muy similar las herramientas que hay entre una versión y la otra. Obviamente siempre hay mejoras, pero lo que serían las herramientas básicas que vamos a usar nosotros las van a encontrar sin ningún problema acá. Así que bueno, súper importante para la próxima clase. Lo que tienen que entregar de tarea es este ejercicio de Photoshop y este de pinceles y máscaras. Prueben de hacerlo. Si ven que no les sale, me avisan y los resolvemos en la clase en vivo.